Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Quién no ha oído hablar alguna vez de Romeo y Julieta? La más célebre de las obras de Shakespeare ha dado pie a innumerables versiones, tanto en la ópera como incluso en la comedia musical, como es el ejemplo de West Side Story. Curiosamente, el Romeo y Julieta del compositor francés Charles Gounod nunca se había representado en la ópera de París Bastilla. Este sábado se enmendará el entuerto con el estreno de una puesta en escena firmada por el francés Thomas Joly. Qui ne connaît pas Roméo et Juliette? C'est certainement l'histoire d'amour la plus connue du monde. Ça fait très longtemps qu'il n'a pas été à l'Opéra de Paris. Ouais, mais on peut le réduire. C'est beau, hein. Parce que lui, il parle. En fait, le problème, c'est pas tant qu'il t'emmène, c'est qu'il parle trop fort. Il chante trop fort. Plus bas. Et du coup, paf, il te colle contre le truc. Non, ne t'appelle pas, tu le cries. Non, je vais le crier, Ouais, oui. très bien. Et c'est ça qui te. Ouais. Et ben c'est très bien, parce que j'étais là, ok, la gestion elle est super, paf, C'est celle qui a du sens musicalement, mais pour moi. et ben ça a du sens scéniquement aussi. C'est beau ce chœur en strass, c'est hyper joli. Est-ce qu'on ne mettrait pas du coup des petits qui prennent la lumière autrement avec des petits strass, des vrais je veux dire. C'est la tristesse que je voudrais te dire adieu jusqu'à demain. Y quien también debuta este sábado en la Ópera Bastilla es nuestro invitado de hoy, el barítono mexicano Sergio Villegas Galván. Muy buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, Jordi. Bienvenido a Radio Francia Internacional. Muchas gracias por la invitación. Interpretas el papel de Paris, el desgraciado pretendiente de Julieta. No es fácil aceptar que te soplen la novia, ¿no? Aunque sea Romeo. Bueno, no es fácil, pero es bastante interesante finalmente, porque justamente París está en esta ópera para dar el contraste a Romeo. Además vestido de novia al final, ¿no? Claro. De novio, perdón. De novio. No de novia. Sergio, vas a iniciar tus estudios a los 15 años en el Conservatorio de México. Acababas de cambiar la voz, ¿no? ¿Uno puede estudiar canto antes de cambiar la voz? En realidad no había cambiado la voz, mi voz era más grave todavía. ¿Todavía? Todavía. Era más grave. Creo que el español también hace que mi voz sea un poco más grave que ahora en el francés, por ejemplo. Sí. Pero sí comencé muy joven, tenía muchos problemas con los agudos todavía, pero ahora, bueno, el trabajo ha hecho que el Uno registro... puede subir. Quizás el francés también ayuda con las nasales a colocar bien la voz, ¿no? ¿O no? Sí, vaya, es algo interesante porque el francés es uno de los idiomas más difíciles para el cantante, creo, en general, justamente a causa de eso. Puede ser. ¿Qué es lo que te llevó a la música? Híjole, yo creo que era muy joven y quería simplemente pues, ser tal vez popular, tal vez encontrar el amor, no lo sé. Y mi padre tocaba ya un poco de guitarra y me gustaba mucho esta manera que tenía él de interpretar a estos artistas como... bueno, las canciones rancheras, Julio Jaramillo o Álvaro Carrillo, perdón, no quiero decir una tontería con los nombres, pero José Alfredo Jiménez, etc. Grandes Entonces yo voces. siempre estaba como admirativo de lo que hace mi padre con su guitarra, así que yo creo que me orienté también por eso. ¿Escuchabas ópera cuando eras pequeño? No, pero mi papá me regaló cuando era niño, yo creo que tenía 5 o 6 años, me regaló 5 CDs. De música clásica. Había Haydn, Tchaikovsky, Beethoven, Mozart y Vivaldi. Y a esta edad yo no entendí por qué un niño puede estar tan atirado por eso, se llama atraído por eso. Pero fueron un regalo que me marcó mucho. Claro. Con solo 18 años vas a formar parte del coro de la Orquesta Sinfónica del Estado de México. Imagino que cantaste las grandes sinfonías corales, ¿no? ¿Alguna ópera quizás? Bueno, cantamos como óperas Turandot, La Bohème Traviata, La Chauve-souris, Alicia en el País de las Maravillas y Carmen ya no me tocó porque ya fue cuando me vine para acá, pero sin duda cantamos mucho Verdi, Requiem de Verdi, Requiem de Mozart, Brahms, la novena sinfonía de Beethoven, Naturalmente, Carmina,
Carmela Burana. supuesto. ¿Esa experiencia te va a llevar a querer cantar como solista o no? ¿Fue más tarde? Quizás? Sí, ya se me estaba sembrando esta pequeña idea en la cabeza de Mucha gente en el coro, ¿eh? mucha gente en el coro y sobre todo veía a los solistas y yo decía, wow, debe ser increíble. Hay mucha responsabilidad la que uno tiene que portar para estar enfrente, pero también debe ser muy bonito. Entonces ahí fue cuando empezó a crecer esta idea, yo creo. 2 años más tarde vas a venir a Francia para perfeccionar tu técnica. Lo vas a hacer en el Conservatorio de Lyon. Pero, ¿cuáles fueron las razones de escoger Francia y no quizás Estados Unidos o Alemania, por ejemplo? Francia porque, bueno, quería realmente aprender el francés, porque mi madre es francesa, y Naturalmente. la mitad de la familia pues hablaba francés en casa, sobre todo mi abuelo, mi abuela, los hermanos de mi madre, todo. Entonces, obviamente el francés se me hacía, como dicen por ahí, el idioma del amor, entonces yo quería dominar finalmente. El amor, no, el idioma. El idioma también. Y bueno, en los Estados Unidos, pues hubo pláticas con mi padre, porque mi padre tiene familia allá, pero a mí me interesaba mucho más la historia europea. Todo el lado histórico europeo me gustaba mucho más. Me gustaba soñar con eso. Entonces, por eso que elegí Europa. ¿Fue difícil adaptarte a Lyon, una ciudad con muchos bonita. estudiantes? Sí, no, para nada. Siempre quise vivir en una ciudad en donde podíamos vivir, disfrutar de la vista de la ciudad y sentirte bien. Es una ciudad muy pequeña, pero preciosa. Entonces, no me costó para nada trabajo. A raíz de eso vas a empezar a cantar papeles de solista, finalmente. En México, el Requiem de Fauré cantaste, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Que es La dirección de Horacio Rico, un maestro que le mando saludos. un músico francés, ¿no? ¿Horacio Rico? No, No, el Fauré, vale, bien sûr, claro. Pero el texto es en latín, ¿no? Sí. O sea que no hay problema de idioma. No había, afortunadamente. Imagino que el latín es mucho más fácil de pronunciar para un mexicano que el alemán, el ruso, por ejemplo. Ah, sí, sin duda. ¿Y el francés no tenías problemas con el francés? Creía que no. Fue en los años siguientes que me di cuenta que hay que ser muy riguroso con el francés. Mucho. Como con todos los idiomas, pero el Por francés... supuesto, el francés tiene problemas de pronunciación graves que yo conozco también desde hace muchos años. En el 2001 vas a entrar en la Academia Jaruski, la Academia del Gran Contratenor francés. ¿Cómo fue esa experiencia? Vaya, yo estaba intentando ya mis últimas suertes, porque ya estaba en el máster del Conservatorio Nacional en Lyon y dije, bueno, vamos a intentar esta última oportunidad para mí, porque vaya, el canto es muy difícil y no siempre es un duelo constante consigo, etcétera, etcétera. Pero se presenta esta oportunidad, esta audición, la paso y pues 2 semanas después me llaman el director de la academia, Sebastián Leroux, para decirme que estaba aceptado. Y para mí esta academia fue una de las mejores cosas que me pudieron pasar, realmente. Me imagino que la academia no te obligan a cantar como contratenor, porque dicen que los grandes contratenores son barítonos o bajos, ¿no? Claro. ¿Has probado? Sí, claro. De hecho, pues uno tiene que experimentar con su voz y yo creo que es una de las cosas que me gusta tanto del instrumento vocal, que puedes jugar con él. Y Philippe Jarouski lo dice muy bien, uno es lo que quiere ser. O sea, quiere decir, vocalmente, pues elegir, yo como barítono tal vez podría decirme quiero ser un tenor y tal vez puedo trabajar lo máximo para llegar a eso, un contratenor, etc. Obviamente tal vez no puedo ser un bajo, pero vaya, tengo estas 3 opciones, por ejemplo, tal vez. Por supuesto. Vas a debutar este sábado en la Ópera Bastilla, en la Ópera Nacional de París, sin pasar por la Academia de la Ópera. ¿Cómo fue? Me contabas una historia muy interesante antes. Sí, bueno, durante 3 años yo veía a mis colegas del Conservatorio Nacional pasar audiciones, todos los años prepararse e ingresar a la Academia de la Ópera Bastilla, a la Academia sí, de la Ópera. Entonces yo también quería hacer ese proceso, pero bueno, pasa el confinamiento y entonces pues me dio mucho tiempo para prepararme técnicamente y entonces cuando ya estoy para pasar las audiciones de la Ópera Bastilla de la Academia, alguien de la dirección de Matías Copito me invita para hacer también una audición general y entonces resulta que ese mismo día se pasan las 2 audiciones.
Entonces, academia semifinal del Ópera Estudio y audición general. Entonces ese día se pasan las dos cosas, se pasan muy bien las dos audiciones. Mi agente me habla unas horas después para decirme bueno, que probablemente voy a tener un petit beau rôle, es lo que me dijo mi agente, un rol pequeñito pero bastante lindo, interesante. Y entonces, bueno, me dijo que habría que hacer una elección inteligente. Si quería entrar a la academia o quería tomar lo que se me iba a proponer. Y Así que, bueno, tomaste naturalmente la ópera naturalmente grande. todo el mundo me dijo, todos mis coach y etcétera, me orientaron por esa A pesar que la Academia de la Ópera de París es fantástica también, ¿no? Son Sí, bueno. 1 o 2 años trabajando intensamente. Claro. Estamos viendo precisamente unas imágenes vestido de París. De París. ¿Cómo reaccionaste cuando te proponen el papel de París en el Romeo y Julieta, una nueva producción? Vaya, pues es muy contento, evidentemente, porque pues es en la Ópera de París. De París, perdón. Y el rol de París, pues bueno, es a pesar de que es un rol que no está tan presente en escena, pues es interesante también llevarlo, porque cuando me puse a estudiar un poco el desarrollo del personaje y en la historia, me doy cuenta que finalmente pues tiene que haber un París para hacer un contraste finalmente. Entonces, pues fue interesante ver lo que me tenía que hacer, lo que yo tenía que hacer en escena con este rol. Acabo de leer que Tomás Joly, el que firma la puesta en escena, le vino la idea en un balcón durante el confinamiento que llegaron a representar una escena de Romeo y Julieta desde el balcón, en pleno Exactamente. confinamiento, ¿no? Os lo había contado eso también. Sí, en el primer encuentro entonces de toda la producción nos platica cómo fue esto durante el confinamiento, que pues todo estaba muerto en realidad. O sea, no muerto literalmente, pero vaya, las actividades culturales, todo detenido. Entonces, él dice que un día pues simplemente reprodujo la escena del balcón de Romeo y Julieta. Le dijo a sus vecinos 20h a las 8 de la tarde, a la noche los esperamos, 20 minutos de teatro, y se ha pasado así. Entonces hubo videos que se convirtieron un poco virales y entonces unos días después Alexandre Neff llama a Thomas Joly, El director de la Ópera de París. exactamente, para decirle, bueno, pues bravo por tu mise en scène en casa, ahora te gustaría hacer esta mise en scène a la Ópera Bastille. Entonces, Los vídeos de internet llevan a cualquier lado, ¿eh? Fantástico. exacto. ¿Cómo se siente uno en esa escena de la Ópera Bastilla, que es un portaaviones operístico, y además junto a figuras como Elsa Dressing, la Julieta, o Benjamin Bernheim, quien canta Romeo? Son papeles dificilísimos, ¿no? Dificilísimos. Largos. Claro. Pues que se siente, vaya, que es increíble porque uno finalmente, como cantante, pues está impresionado simplemente ya por las dimensiones del teatro. Pero cuando tú cantas ahí es tan agradable, está muy bien hecho. Entonces tú estás, pues como un cantante es importante sentirse bien en el lugar donde cantas, porque luego las salas son diferentes, un poco secas, etcétera, etcétera. Bastille no es el caso, es perfecto cantar ahí, creo. Y que se siente estar con estas grandes personalidades, bueno, uno se cae y aprende. Uno aprende mucho, seguramente, ¿no? Claro. La gran ventaja de esta puesta en escena es que los cantantes estáis cerca del público, ¿no? Sí. No utiliza todo el espacio de la enorme escena de Bastilla. Sí, ¿Uno canta mejor cuando está más cerca del público? Vaya, es simplemente, yo creo que es no cambia mucho, bueno, físicamente, más bien al nivel óptico, tal vez para el público cambia. Para nosotros, bueno, en realidad no, creo que no cambia mucho. Vaya, si estás muy atrás en la escena, sí puede cambiar, porque el decor puede absorber un poco el sonido, entonces ahí sí va a cambiar. Pero vaya, sí es verdad que tener a la gente tan cerca, tal vez tengas un poquito más de presión porque dices, ay, si hago una notita que no va, tal vez... No es cierto, todo funciona muy bien. Además, la puesta en escena es espectacular, con un ballet maravilloso, un coro Sí. fantástico. Vale la Es pena. precioso, claro. Entonces yo creo que vale mucho la pena, de verdad, porque he tenido comentarios de gente que ha venido que le ha gustado mucho, mucho, mucho.
En fin, si tienen la suerte de estar aquí en París, no se pierdan esta puesta en escena de la ópera de Gounod, Romeo y Julieta, puesta en escena por Thomas Joly. Muchísimas gracias, Sergio Gracias a ti. Villegas Galvain. Mucho éxito con tu París, aquí en París. Muchísimas Y gracias. dar las gracias también a Julien Leng y a Jérémy Boucher, quienes se han encargado de la realización de este programa. Y también vamos a saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, en México, en la Ciudad de México también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y una red que se llama TAL, la red TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de toda América Latina. Muy bien. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. Нest мила, она волнение привела давно умолкнувшие чувства, но вас хвалить я не хочу. Я за нее вам отплачу. Признанием также весь искусства. Qui est, mir still.